Los tatuajes han tenido un símbolo desde las culturas antiguas en diferentes sociedades. Lo usaban los grupos prehispánicos, aztecas, mayas y amazónicos. Pues este día vamos a hablar sobre eso, de los tatuajes. Y tenemos a un experto este día. Nos acompaña Luis Dubón, más conocido como Diablo. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás, hermano? Un gustazo. Un saludo a todos. Ya días queríamos hacer este podcast, pero por el tiempo se nos hacía un poco complicado. Qué bueno. Es difícil, pero mira, aquí estamos. Un poquito enfermos de la garganta, pero aquí estamos. Qué bueno de tenerte aquí porque la importancia de los tatuajes, más que todo en la parte cultural, en Santa Rosa de Copán, pues se ha recalcado bastante, se ha marcado bastante. El hecho de el arte también es conocido como la forma de expresar sentimientos, emociones, ideas, entre otras cosas. Pero ¿qué podríamos hablar acerca de los tatuajes en Santa Rosa de Copán? Fíjate que ha ido evolucionando desde un inicio. Cuando yo comencé, por ejemplo, los tatuajes eran vistos más que todo como cosas de mareros, de pandilleros, cosas de mara relacionadas con actos delictivos, cosas así. Pero a causa de los mismos mareros y todas esas cosas, o sea, conocimos los tatuajes, algunos de nosotros, porque en mi caso fue por eso. Pero ha cambiado. O sea, ya ahora en estos tiempos ves que, por ejemplo, los futbolistas, tus artistas favoritos o tus bandas de rock, hasta tus doctores y todo andan sus tatuajes. Entonces uno tal vez por moda o tal vez por querer andar un tatuaje, los ve y dice, también me puedo hacer tatuajes. ¿Qué te inspiró a vos a dedicarte a este mundo de los tatuajes? Mira, fue como un accidente, man. Esto es, mira, es una historia larga, pero es divertida, muy, muy divertida. Mira, comencé cuando era niño. Teníamos una camada de niños, todos éramos como unos 7, 8 niños que pasábamos jugando pelota enfrente de la casa. Pero recuerdo que un amigo de nosotros nos dijo que fuéramos a ver la película de Toy Story. Cuando salió, año 90 y algo, creo. Y fuimos a verla a la casa de él. Y estaban los dos. Por eso te digo que por las pandillas y eso conocimos los tatuajes. Porque él tenía dos hermanos mayores que eran pandilleros. Tal vez no directamente pandilleros, pero sí les gustaba lo de la onda estaban en la adolescencia y pues les gustaba esa onda de las pandillas. Y entonces ellos estaban tatuando. Y cuando yo entré con mi otro amigo, nos quedamos así, mira cómo se hacen los tatuajes, y nosotros cómo quedaba eso en la piel, y nos quedamos ahí con aquella cosa. Y vimos la maquinita con la que estaban haciendo los tatuajes, y empezamos a querer hacerla, intentamos replicarla y ver cómo se hacía, hasta que por fin logramos hacer una maquinita. Teníamos como unos 8 o 10 años por ahí. Y resultó que hicimos la maquinita y nos rayábamos la piel sin tinta, o sea, solo la pura agujita, y solo te quedaba la cicatriz y así ahí andabas tranquilo. Con esa maquinita que te digo, que hacíamos nosotros la inventamos, o sea, no la inventamos porque la vimos y decidimos replicarla, pero fue así como que eso nos llevó a una cosa, luego a otra y así. Cuando yo tenía como 14 años, un amigo me dijo, haceme un tatuaje, pues. Veo que tenés la maquinita, pero no haces tatuajes, haceme un tatuaje. Y le digo, vamos, sacamos la tinta de un lápiz Bic y le hice el primer tatuaje de mi vida, como a los 14 años. Y yo me quedé así como que, bueno, vamos a ver qué pasa. Después las primas de él me dijeron que le hiciera tatuajes. Después los amigos de él ya querían que les hiciera tatuajes. Y así comenzó, así como un hobby. Nunca les cobré, nunca era así como que les cobrara cosas así, sino que la gente se fue dando cuenta así poquito a poquito de cómo evolucioné como tatuador. Porque ya después, cuando ya la gente me empezaba a conocer, sí, ya decía, puta, pero ya debería cobrar. Y les decía a mis amigos, por ejemplo, mira que aquella me dijo que le hicieron tatuaje. Vamos, vos me ayudas, te voy a dar tanto. Le decía.
Y ahí empezaste. Y así fue como empecé así a meterme en este mundo del tatuaje. Después, recuerdo que estaba en el colegio cuando una maestra me dijo que quería hacerse un tatuaje. Y pues yo llevé mi maquinita. Mi maquinita la iba como mejorando con el tiempo. Iba mejorando ciertas cosas, por ejemplo, de que le pudieras cambiar la aguja y tatuaras a muchas personas con agujas diferentes en lugar de con una sola aguja tatuar varios, sino que tatuabas a una persona con una aguja, ya. Pero eso te estoy hablando cuando todavía el internet ni siquiera existía. Entonces, pues así iba mejorando. La maestra que te digo lo vio y me dijo, qué bonita, parece de las profesionales. Y le digo, sí, pero no, yo la hice. ¿Y por qué no te compras una profesional? Me dice ella. Y le digo, no, porque no puedo, o sea, aquí no hay, no existe. Y me dice ella, pues yo te la voy a comprar, me dijo, sí, la maestra que te digo del colegio. Pues me la compró, pero solo era la pura maquinita, solo era el puro cascaroncito, así como te podría decir. Y ahí yo tenía que ver qué hacer con ella. Pues resulta que después de que pasó eso, pasaron varios años, yo trabajé en varios lugares, hasta que un día llega una amiga mía y me dice, Diablo, me dice, yo quiero que me tatúes. A mí, a unas amigas, quiero que nos hagan unos tatuajes. Y la muchacha que te digo, es bien bonita, la jodida. Y tenía su sugar daddy. Historias de sugar daddy, ¿no? Pues resulta que viene ella y me dice que quería que la tatuara a las amigas de ella y a ella también. Le digo, pues mira, le digo, no te puedo tatuar porque no tengo máquina, le digo, no tengo agujas, no tengo tintas, ahorita no tengo nada. En ese entonces estaba muy metido al rollo de mi trabajo y no tenía nada de implementos para tatuar. Pues me dice aquella, ¿cuánto ocupas? Me dice así, ¿cuánto ocupas para comprarte esas cosas? Me dice, ¿no? ¿Qué? Y le saco una foto de eBay y le digo, mira, esto cuesta tanto. 5,000 empiras, nada, ahorita te los traigo. Se fueron del sugar, le dio el pisto, lo fuimos a meter al banco, lo compramos. Esperamos como 3 meses para que vinieran las benditas máquinas y empezamos. Pues fíjate que ese fue el inicio ya de Louis Dubón como tatuador. Ya desde esa línea ya empecé, me salí del trabajo, comencé ya solo a hacer tatuajes y empecé ya a ir mejorando. ¿Y el origen de tu apodo? ¿Por qué te dicen Diablo? Ese es apodo del colegio, es por santo. Por santo, santo y pecador. Dentro de los tatuajes que has hecho, ¿cuáles son los que te pueden traer buenos o malos recuerdos? Según los que vos más o menos... Híjole. Fíjate que cuando hice el primero fue un recuerdo bonito, fue un recuerdo grato. Recuerdo que estábamos en la casa de un amigo, le decíamos el enano. Enano, si ves esto, saludos. Pues fíjate que estábamos ahí y resulta que la mamá llegó y nos fue a encontrar tatuando al otro amigo que te digo y nos corrió de la casa. Los corrió así nomás. Nos corrió, o sea, no le gustó y nos fuimos nosotros para la casa de otro amigo a terminar el bendito tatuaje. Entonces, un recuerdo así. ¿En qué momento vos consideras ser un tatuador profesional? Fíjate que cuando comencé, o sea, ya cuando te conté lo del Sugar Daddy y eso, desde ahí comencé ya a mentalizarme de que de esto iba a vivir. O sea, yo, como te dije, soy tatuador por accidente. Porque yo nunca pensé que en Santa Rosa de Copán se pudiera vivir del tatuaje. ¿Y fue todo lo contrario? Fue todo lo contrario. O sea, es así como que Santa Rosa de Copán me demostró a mí que sí podía vivir del tatuaje. O sea, yo no fue así como que yo dije, fue mi sueño desde un inicio ser tatuador. O dije yo voy a hacer esto porque me gusta o porque es mi pasión. No. O sea, fue como que la gente me lo pidió. ¿Y en qué momento vos sentiste que perfeccionaste la técnica de decir, bueno, ahora las sombras en los tatuajes las hago mejor? Es que fíjate que siento que no dejas de aprender. O sea, esto es un trabajo, es como una línea de aprendizaje que no dejas de aprender. O sea, ves una cosa y ves, mira, este hizo una cosa aquí, este hizo otra. Y entonces ves y vas aprendiendo de todos. Vas viendo, vas absorbiendo ideas. Es como que no terminas de aprender nunca. Y cuando te dan ganas de hacerte un tatuaje, ¿quién te lo hace? Tengo varios amigos. Mira, por ejemplo, me lo hizo Eric.
este me lo hizo Jonathan, este me lo hizo Eric, este me lo hizo David Santos. Tengo varios amigos que me han tatuado. Tengo otros en la espalda también que me lo han hecho otros amigos que ya no están aquí en Honduras. Entonces hay un montón de artistas en este medio que están aquí ubicados localmente. Hay otros que están fuera. Y ese mundo se ha ido, pues, fíjate creciendo. Que aquí en Honduras tenemos mucho talento, la verdad. Aquí en Santa Rosa, de hecho. O sea, Eric es muy, muy bueno en realismo. Ahorita el Chris anda fuerte. Andan varios ahí que andan bien. Sí, estuve viendo algunos documentales, algunos reportajes de personas de Puerto Rico, de Brasil, que se dedican y que según la técnica que hacen, así los consideran buenos en la rama. Por ejemplo, habían unos que hacían de cómics. Entonces todas las personas que son amantes del Hombre Araña, de Marvel y de todo eso, pues se iban donde él. Habían otros que era surrealismo, habían otros que eran sobre como acuarelas. Pero en la rama tuya o en la especialidad tuya, ¿qué estilo? A mí mi técnica favorita es el blackboard, que es como... El blackboard es más que todo solo trabajo en negro, como estos. Solo en negro. O sea, no maneja muchas sombras, sino que maneja más que todo líneas y negros bien marcados. Es lo que más me gusta. Pero en mi trabajo me toca que hacer de todo. O sea, desde realismos hasta cositas infinitos, lo más sencillo que te puedo decir. Según tu opinión, ¿qué tatuaje es el que jamás debemos de hacernos? De los comunes, el infinito no te lo hagas nunca. Esos pajaritos volando tampoco te los hagas. Es una pendejada. Pero sin embargo, pues es el gusto, ¿va? Pero podría ser tal vez el nombre de tu ex o yo qué sé, algún número. Mira, es que pasa muy seguido lo de los nombres. Pasa demasiado seguido. Es así, el diario vivir de un tatuador, por decírtelo así. Porque pues, el amor es así, pues te enculás y te querés hacer el tatuaje del nombre y ¿qué vamos a hacer? Las novelas nos han hecho así todo. Dentro de los tatuajes que has hecho, ¿cuál consideras vos que ha sido el que más te costó, el que te llevó tiempo de hacer, el que vos dijiste, pucha, este sí, me tocó que hacer varias sesiones? Fíjate que no sé si... Te puedo decir tal vez más reciente. Hace poco hice uno que era todo el pecho y yo dije así como que... Ya miraba que el brother estaba así como... Cansado, ya. No, como le dolía demasiado. Entonces yo dije, no voy a terminar este tatuaje. Y vamos a ver, vamos a ponerle anestesia o algo así. Conseguí una pastita de anestesia, se la aplicamos y logramos terminar el tatuaje. El resultado quedó increíble, bonito. Ese lo podemos mostrar ahorita mientras estamos hablando de eso. No sé, ¿lo empezamos a mostrar con el teléfono? Sí. La idea de hacer este podcast pues es también para conocer sobre la parte cultural, porque como vos mencionabas antes, que ha estado bastante relacionado a las maras, ha estado mal visto por la sociedad, que vos andes un tatuaje, que vos llegues a una entrevista de trabajo con un tatuaje, te empiezan a ver feo, incluso llega al punto de tener que borrarse el tatuaje para tratar de evitar... Me ha tocado mucho. ¿Te ha tocado en ese caso? Sí, o sea, me ha tocado con clientes de que llegan y me dicen, no, que mira que por este tatuaje me pasó esto, por este tatuaje aquí, o por este tatuaje acá, o que mi trabajo no me deja esto, o que mi trabajo... Pero ya ahorita creo que ya está como muy globalizado todo lo del tatuaje, entonces, en cambio, a veces un tatuaje puede así como que... Puede ser que tu jefe tenga tatuajes y diga, qué bonito el tatuaje de aquel, y ya formaste ahí un vínculo que ya no lo formó el otro. Exacto, y eso se ha ido pues acostumbrando o se ha ido generalizando porque anteriormente, yo me acuerdo cuando era un niño, tenía amigos que andaban tatuajes y tenían que taparse, incluso habían periodistas que tenían tatuajes en la mano y cuando hacían la entrevista pues tenían también que ponerse hasta maquillaje para que no se viera. Sí, exacto, sí. Porque la gente se le quedaba viendo así como de forma discriminatoria, ¿eh? Sí, fíjate que ahora creo que, no sé, no estoy muy seguro, no estoy muy al tanto, pero habían dicho que en la Gaceta habían publicado algo sobre que ya no te pueden discriminar por tatuajes. Si lo hicieron, excelente, pero yo había escuchado que fue en otro país. Pero dicen que aquí también, si lo hicieron, pues es muy excelente porque una empresa no te contrata por tus tatuajes. O sea, te contrata por lo que vos puedes hacer. No te contrata por lo que vos andás en la piel. Y lo que vos andás en la piel no te va a cambiar nada tu manera de pensar a lo que vas a hacer. Sí, igual, en mi opinión, considero que andar tatuajes es lo mejor que puede haber. Yo, en mi caso, pues no tengo ninguno. Tal vez a futuro... ¿Te tatuarías? Me podría hacer alguno ahí. ¿Qué te harías? ¿El nombre de tu novia? Una mariposa.
Ya me imaginaba, No, tenés cara de infinito y mariposas, ajá. no. Igual, en algún momento, pues, si me llegó a tatuar, va a ser con vos, porque sí considero que el arte que tenés y Te lo toda agradezco. la forma en la que Ah, te vos lo lo has agradezco, ahí hecho. estamos para servirte. Bueno, igual, hemos hecho varios videos y he visto tu trabajo, que ahorita lo vamos a estar mostrando aquí. Todos los tatuajes que vos has Ujú. hecho. Yo sé que en el camino, pues, has ido perfeccionando, has tenido errores, has tenido Sí, como todo, fallas. sí. Y en Hace ese poquito caso... estaba platicando con unos amigos que me decían, y la cagaste, diablo, cuando comenzaste. Y le digo, ay, mi perro, le digo, vos sos ingeniero, le digo, ya sé aquel, va, todavía la seguís cagando, le digo. Y si no fueras tatuadora, ¿a qué te dedicarías? Fíjate que es una buena pregunta, buena pregunta, fíjate. Me gusta bastante crear cosas. No sé, creo que, mira, me gusta la carpintería, no sé, me gusta, me llama la atención cómo convertís una cosa que no tiene nada que ver en algo tan bonito como una mesa, una Pero silla. sabes más o menos hacer. Fíjate que no, o sea, he trabajado en lugares así donde fabrican cosas, pero yo a veces, o sea, en mi tiempo libre me pongo a hacer cosas. Por ejemplo, el sofá que tengo en el estudio lo fabriqué yo. La mesa que tengo en el estudio la fabriqué yo. Una mesita bien bonita. Pero es por hobby, tal vez como puede hacer lo del tatuaje que comenzó con un hobby, eso podría ser algo así. Entonces me gusta así crear cosas. Tengo máquinas de soldar, tengo cosas para cortar madera. Sí, entonces creo que me dedicaría más o menos a algo así. Y actualmente, pues lo que vos haces, creo que todos aspiramos en algún momento a llegar a hacer, que es disfrutar de lo que nosotros hacemos y que aparte de ser remunerado, pues que sea un hobby para uno. Es que hay una frase muy seria, no recuerdo de quién era, men, pero dice dice, haz lo que amas y nunca en tu vida vas a tener que trabajar. Algo así. No recuerdo muy bien cómo era, pero es justamente prácticamente lo que me pasa. A veces sí hay veces en las que vos dices, nah, no quiero trabajar, no quiero ir a hacer tatuajes hoy. Pero eso le pasa a todo el mundo. Sí, exacto. El Pero cansancio. no hay mejor gratificación que hacer lo que a uno le gusta y que te paguen por ello. Es como que no trabajes. Si te pido una cantidad de tatuajes que has hecho en el transcurso de tu carrera como Nah, profesional, no te sabría decir una cifra. Son un un estimado montón. más o menos, No te sabré unos decir. 7,000 más. Puede ser que unos 5 o 7 por ahí, no sé. Pero es que la verdad es que es así como que tiene que ser bastante, ¿no? ¿Qué cantidad de clientes te llegan más, hombres o mujeres? Ya más mujeres. Llegan más mujeres. Sí. Son más mujeres que hombres, sí. Yo pensé que me ibas a decir que más hombres. Nah, los hombres son grandes llorones aparte y... Mira, es que es así. Los hombres es que... Va, el que se tatúa, le gustan los tatuajes, se tatúa y se hace tatuajes grandes. Las mujeres no, las mujeres se hacen tatuajes pequeños, pero se hacen bastante. Y las mujeres no son tan lloronas, las mujeres son más valientes. Pero eso es por genética. De por sí la mujer está hecha para soportar más dolor que el hombre. Exacto. Y dentro de tu área, que es los tatuajes, ¿hay alguien a quien vos admirés bastante, que sigas, que vos digas, yo quiero ser como esta persona a futuro, o que te pongas una meta y tenés a esa persona ahí de frente siempre como un emblema en los tatuajes? Híjole, fíjate que esa es una buena pregunta. Nunca me la había puesto a analizar, fíjate. Hay muchos tatuadores buenísimos. Pero no sé si algún día quisiera llegar a ser como ellos o algo así. Veo, por ejemplo, hay un youtuber muy bueno, muy famoso que se llama Jason Ramos, que el man hace puntillismo de arrastre, la técnica de él, y con eso se hizo famoso. Con esa técnica se hizo famoso y me gusta lo que él hace, que no solo hace tatuajes, sino que también instruye a otros tatuadores a hacer lo que él hace. Y te explica de una manera que la puede entender hasta un niño. Creo que podría ser así como un patrón a seguir. Pero no estoy seguro, la verdad. Fíjate que es más así como que yo soy como más espontáneo. No es así como que planeo las cosas, sino que las dejo que vayan así. ¿A qué otro nivel te gustaría llevar el tatuaje? Me gusta lo del blackout, lo de llenar todo el cuerpo de negro. Aún no lo he hecho, pero creo que sí. Me gustaría hacer uno de esos. No sé si estás al tanto de Alien Project,
No sé si lo has escuchado. Es un No. hombre que se mandó a hacer implantes, se cortó la Ah, lengua, no te creo. se tatuó todo el cuerpo de negro. Fíjate que no me gusta mucho el body mod, se llama eso, pero no me llega mucho. De hecho, ya, yo soy guitarrista, soy bajista, entonces el otro día estaba viendo un documental sobre body mod de un man que se cortó un dedo solo para tenerlo en un frasco. Le ves gracia, a veces no le veo mucha gracia, ¿no? Pero hay gente que, por ejemplo, el otro día vi un colombiano que se había quitado la nariz, se había quitado las orejas para hacerse como un tatuaje de un cráneo. Y siento que ya eso ya es demasiado extremista. Es como yo por ética no me gusta hacer tatuajes en la cara. Aunque ahorita hay como una tendencia a hacerse tatuajes en la cara, en el rostro, porque varios artistas se lo hacen y es una pendeja. Yo no hago esas cosas. Bueno, entonces ya para ir terminando, te voy a hacer la entrega de una camisa de aquí del podcast que hemos hecho con la gente de Orkut Design, que es nuestro patrocinador en este momento. Saludos a Orkut Design, me dijiste. Orkut Design, aquí está el logo de ellos. Esta es una camisa que si ves todo el rótulo y tazas y todo lo que estamos haciendo, pues lo estamos haciendo con ellos. Ya se han puesto ahorita uno de los patrocinios en el canal, que vamos a dejar aquí en la caja de comentarios todo el link para las redes sociales de ellos. Entonces te vamos a hacer la entrega de esta camisa para que te la pongas. Va a quedar cheque. A ver qué tal te queda, a ver si no te queda con el ombligo de afuera. No digas eso, ya bajé de peso. Saludos, banda. Guan.